Cordial saludo, estimado docente, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel González, dando alcance a la actividad número 3 sobre estructura de datos. Tenemos un concepto y su definición. Nos dice que las estructuras de datos nos permiten almacenar diferentes tipos de datos con el fin de facilitar su manipulación y acceso. Tenemos estructuras de datos simples que se componen de caracteres, números enteros o decimales y demás. Otra estructura de datos es compuesto, que se componen de vectores, estructuras, listas y etcétera. Es importante aclarar que los elementos o componentes de una estructura se les llaman miembros. Y en cuanto a las estructuras, tenemos que es importante una declaración, una inicialización, un tamaño y un acceso. La declaración la vamos a hacer por medio de unas variables. Por lo general siempre se hace uso de variables para acceder a una estructura. Lo hacemos por medio de estas variables. En su declaración especificamos el nombre y el formato de la estructura, pero esta misma no reserva un espacio en memoria, tenemos que definirlo. Entonces cada definición crea un espacio en memoria donde se almacenarán los datos de acuerdo al formato estructurado que se le haya dado en la declaración. Acá tenemos el tipo de dato, el nombre de la variable y su valor. Por otro lado tenemos la inicialización. Decimos que al igual que en las matrices, las estructuras almacenan en sus miembros de forma contigua. Por esto se les puede aplicar punteros y demás operadores aritméticos. Lo podemos hacer de dos formas. Una es dentro de la sección de código de nuestro programa y la otra es siendo parte de la definición de la estructura, especificando los valores iniciales siempre entre llaves. Por otro lado tenemos la estructura. Decimos que el tamaño en una estructura siempre va a ser en memoria estática. Por lo general esta es la manera más fácil de almacenar el contenido de una variable a lo largo de la ejecución del programa. Es importante saber que no todas las variables pueden ser almacenadas estáticamente. Para esto su tamaño, expresado en bytes, debe ser siempre conocido al momento de compilar, de hacer la compilación. En cuanto al acceso a una estructura de datos, vemos que por lo general los miembros de una estructura se procesa en modo individual, o se procederá siempre a acceder a cada uno de los miembros. Cuando tenemos almacenada la información, siempre procedemos a acceder a los miembros de dos maneras, utilizando el operador punto o otra vez el operador puntero, que vamos a ver a continuación. En cuanto a los tipos de estructuras, se les da qué usos tenemos en la programación a las estructuras de datos o los tipos de estructuras de datos. Decimos que se usan como herramientas para resolver problemas complejos de ciertas cantidades de datos, finitas o infinitas, de una manera eficiente, que en lenguajes como Java se necesitan definir en tamaño antes de siempre ser usados. También vemos que son como un método para manejar ciertas cantidades de datos de una manera más eficiente. De pronto en lenguajes como bases de datos, que también nos permiten que un programa sea más rápido y más eficiente en cuanto a calidad. En cuanto a sus estructuras, tenemos 4 bases o principales. La primera es los arrays, los arreglos. Estos se caracterizan porque tienen un índice para acceder a una posición concreta y del valor que él mismo almacena. Por otro lado tenemos los árboles. Los árboles son como una manera de guardar los datos de tal forma que aunque no se puedan retirar de un conjunto de datos de forma ordenada, esto se puede traducir en velocidad en algunos casos. Tenemos las pilas. Las pilas básicamente implementan un proceso de deshacer, básicamente como lo que conocemos como el control Z.
tenemos unos procesos que son de push para ingresar, pop para deshacer, y otra característica es que es empty stack, que es para ver si qué espacio tenemos en la pila, si está vacía o no. Las queues, que son las colas, decimos que las colas, decimos que es una secuencia de elementos en que una operación de insertar se realiza por un extremo y la operación de extracción o de extraer se realiza por el otro extremo. Vemos que en las colas son muy útiles, ellas sirven para implementar una cola para comunicar procesos asincrónicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos da la capacidad de saber o de diferir la ejecución de una función a la espera de que se complete alguna operación. ¿Listo? Entonces vamos a ver los apuntadores o punteros. Decimos que es una variable que guarda una dirección o una ubicación de memoria de otra variable. ¿Cómo es esto? Básicamente podemos decir que un apuntador apunta, valga la redundancia, a la variable o a la variable que se le ha hecho valor, que se almacena a partir de la dirección de memoria que contiene el apuntador. Veamos con ese ejemplo que acá antes definimos una clase. Supongamos que ya hemos declarado una clase que la nombré ejemplo y dos variables, b1 y b2. ¿Listo? Supongamos que en el primer ejemplo, cuando se creó la variable, esta variable 1 va a contener dos espacios. En este caso es el 8 y el 9. La variable 2, el 6 y el 5. ¿Sí? Acá tenemos tres casos. Uno es el caso de memoria, en el cual pues ya se almacenaron los datos. Y este de acá, que es por referencia. Referencia básicamente es popular en el lenguaje de Java. En otros como en C, sí se le declaran apuntadores, básicamente. ¿Qué tenemos acá? Pues que ya haciendo referencia, la variable apuntando hacia B1, tenemos otro proceso que es el de contenido. El de contenido va a ser básicamente que ya tomo la copia del contenido cuando declaramos acá si B1 es igual a B2, lo que declaramos al principio con nuestra clase y las variables. Si ponemos en este caso que B1 es igual a B2, vamos a tener la copia del contenido en los espacios de memoria. Eso es básicamente los apuntadores. Los apuntadores, ¿en qué lenguajes se usan? En el ya un poco antiguo COBOL, BASIC, A, C y C++, aunque son muchos más en los que se usa. Y en los principales que no se usan es en PHP, JavaScript, en Python y en England. Vamos a ver unos ejemplos de código. En este caso utilicé Java y con el IDE NetBeans. Listo, ya estoy acá en NetBeans. Voy a iniciar con el ejemplo de la estructura arreglo. Empecé creando una clase, importando una clase de tipo escáner para hacer una entrada por teclado. Iniciamos haciendo la estructura del arreglo con el tipo de dato. Este es un caso de un arreglo de tipo entero. Lo voy a manejar con 5 espacios o 5 campos. Hice una salida por pantalla, un título que dice registro de 5 números enteros, y debajo le indica al usuario que dije los 5 números a ingresar. Entonces empecé declarando un ciclo for y para que recorra el arreglo, al cual nombre enero el arreglo .len, y que se vaya incrementando de uno en uno. Enero, o sea el arreglo de la posición en i, que registro que se le da la entrada por teclado, player.nextInt. A esto declaré de nuevo un ciclo for it para que nos muestre la salida por pantalla y recorrer el arreglo. La salida por pantalla la concatené con este operador que nos va a incrementar de 1 en 2, 3, 4, así se va incrementando de 1 en 1. El número en la posición que vaya registrado es el arreglo y la variable i, que entonces el resultado sería el siguiente, ya lo había ejecutado previamente.
Entonces acá nos pide que digite 5 números, el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces que el número 1, o sea, en la posición 1, y así sucesivamente con esta declaración que hicimos acá, es donde se va a incrementar 2, 3, 4 y 5. Registrado es, y los valores que sean mostrados en los que ingresó el usuario, que sean números enteros en este caso. Continuamos con el ejemplo de listas. Para esto importamos la clase java.util arraylist, porque voy a hacer el ejemplo con un arreglo, y el tipo list por las listas. Iniciamos con la sintaxis, es list, integer, voy a hacer el ejemplo con números enteros, al cual llame números. Números va a ser igual a, con la palabra reservada new, a el nuevo arreglo. Entonces iniciamos, recordemos que las listas, este caso hice el ejemplo de 3 posiciones o de tres casillas, la lista, ¿sí? Con el operador como .add, es decir, que números agreguemos el dato o el elemento número 1 en la posición 0. Recordemos que iniciamos desde 0, 1 y 2. Entonces el elemento 15 en la posición 2 y el elemento 21 en la posición 3, así aumentando el tamaño sucesivamente hasta que lo deseemos. Para remover, se pone en este ejemplo el método .remove, pues no es que removiera, así disminuye su tamaño y pasa a ocupar la posición. Acá lo que declaramos es la posición, ¿sí? Que remueva la posición 1. ¿Cuál es la posición 1? Esta, 0, 1 y 2. Cuando se remueve esta posición, la posición siguiente, en este caso la posición 2, pasaría a ocupar la posición número 1 igualmente con su elemento, ¿sí? Si lo vemos en la salida por pantalla, números.get 1, que nos muestre qué hay en la posición 1, ya lo había corrido previamente, nos arrojó el número 21. ¿Por qué? Porque acá nos removió la casilla 1 y el 21 pasó a ocupar la posición número 1 del arreglo de la lista. 0 y 1 quedaría el 21. ¿Qué nos mostró en la posición 1? Nos muestra el número 21. En el ejemplo de colas, importamos la clase java.util likeList y la clase java.util queue, que es colas. ¿Listo? Creamos una clase. ¿Cómo declaramos la sintaxis? Es queue, integer, voy a trabajar de nuevo con números enteros, y es igual a q o queue, el nombre de la cola. Es igual a, con la palabra reservada new, likeList. ¿Cómo agregamos elementos a esta cola? Con la palabra, el nombre de la cola, .add, con el método add, y asimismo le damos el nombre, el dato del elemento. Igual, la posición 0, posición 1 y posición 2. Vamos a mostrar, aquí hice una salida por pantalla, ya lo había ejecutado previamente, que nos va a mostrar la cola, que vendría siendo 6, 4 y 2. Para este ejemplo quise mostrar el método pick, que es para que muestre el elemento que se encuentra sin eliminarlo. Entonces acá ya ejecutado vemos el elemento es 6, pero no lo elimina de la cola, ahí sigue. Otro método que quise poner en este ejemplo es el método pull, que es para mostrarle el elemento pero sí eliminarlo en este caso. En este caso nos muestra que es el elemento 6, y si vemos acá en otra salida por pantalla, vemos el resultado que vendría siendo 4 y 2, así quitando el elemento. Y por último, quise poner un método para mostrar el tamaño de la cola, que vendría siendo la salida por pantalla, tamaño de la cola, lo concatenamos con el nombre de la cola, .size, y lo que nos ocupa es tamaño de la cola igual a 2, después de haberse eliminado el elemento. Para el ejemplo de pilas, importamos la clase java.util stack pilas, creamos nuestra clase stack.integer, vamos a trabajar con números enteros, el nombre de la pila, en este caso pila igual a new, la palabra reservada, stack.
¿Cómo agregamos datos a la pila? Con el método push. Entonces el nombre de la pila, punto push, y el elemento. En este caso el primer elemento es 4, 2 y 5. El tercero. Hacemos una salida por pantalla para que nos muestre y vemos acá la pila. ¿Qué métodos quise dar en este ejemplo? El tamaño de la pila, una salida por pantalla, el nombre de la pila, punto size, nos va a mostrar el tamaño de la pila. Acá nos dice el tamaño de la pila es 3, tiene 3 campos. Para buscar, un método para buscar es el método search. Buscamos el elemento 5, entonces ver dónde está el elemento. Entonces en este caso lo ya ejecutado, búsqueda es igual a 1, porque el elemento 5 está en la posición 1. La cima, para saber qué elemento está en la cima o en el pico, es el pila.pic, y vemos que el elemento es el 5 que está en la cima. Pila.pop es para quitar el elemento de la cima. Si lo quitamos y mostramos una salida por pantalla después del resultado de que la quitara, nos va a tener una pila de 4 y 2. Eso sería todo. Muchas gracias.